Hola niños, en este día del patrimonio en casa, los queremos invitar desde Ediciones Mis Raíces a escuchar algunos relatos del libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica del autor chileno Antonio Landauro. Seremos varias las escritoras y las cuentacuentos que leeremos algunos relatos de este muy interesante libro en esta maratón. Aquehuahuen, el león marino, una leyenda selknam. Entre las familias House destacaba la de los 4 hermanos y estaba integrada por 3 valientes guerreros y una bella doncella. Kran, el sol, Shenu, viento, y Hosh, nieve, eran los nombres de los muchachos. Amen Unkur, cuello largo, se llamaba ella. La muchacha tenía ojos grandes, cabello negro largo hasta la cintura y tez cobriza. Además, se destacaba por ser una diestra pescadora, motivo por la que todos la envidiaban. Hasta sus hermanos sentían cierto recelo por esa cualidad con la que la habían bendecido los dioses. Amen Unkur todas las mañanas se dirigía al roquerío de la costa y siempre regresaba con abundante pesca y mariscos. Solo sus padres le mostraba su amor incondicional y estaban conscientes de que ella sentía una inexplicable y misteriosa atracción por el mar. Para ella, solo el mar tenía sentido. Tal vez por este motivo ella nunca se había fijado en ningún joven y ningún joven muchacho la pretendía ni la cortejaba. Siempre se veía a Amen Unkur sola, sentada frente al mar, pensativa, tal vez soñando que se elevaba por los aires como un pájaro y abandonaba el reducido mundo en que vivía, o tal vez soñaba con ser un pez y recorrer los rincones del océano. Mientras así divagaba, sintió que un pez picaba su anzuelo. Con presteza recogió la cuerda y se percató de que algo o alguien se había comido la carnada. Irritada, volvió a colocar carnada en el anzuelo y lo volvió a arrojar. Pero la escena se volvió a repetir. Perdía la carnada sin tener éxito alguno en la pesca. La muchacha, movida por la curiosidad, se subió a una alta roca para ver desde allí qué ocurría. Con sus grandes ojos escrutó palmo a palmo el mar que tenía a sus pies. Entonces ocurrió que un aquehuahuen o león marino levantó la cabeza del agua, la miró lleno de bondad, se sumergió y volvió a observarla. Amen Unkur comprendió entonces que era ese león el que le había comido la carnada reiteradas veces. Entonces con voz gruesa pero pausada, se excusó. Es más, le dijo que de buenas ganas se habría dejado pescar, pero no lo hizo porque no habría podido verla nunca más. Amen Unkur, que nunca había escuchado palabras de amor, se ruborizó, pero sintió una cierta felicidad. Entonces le preguntó al león que no le quitaba los ojos de encima: ¿te gustaría vivir en tierra firme? Ni aunque pudiera lo haría. Yo no cambio la suavidad ni la tersura del agua. Aquí puedo viajar a donde quiera. Es más, el mar no tiene límites y es un mundo desconocido lleno de sorpresas. ¿No te gustaría vivir aquí?, dijo el león. ¿Cómo se te ocurre? Si allí hay solo agua, replicó Amenunkur. Se ve que no conoces nada del mar. Si tuvieras la oportunidad de ver lo que hay aquí abajo, no pensarías así. Aquí en las profundidades viven seres fantásticos. Se ven colores que nunca has imaginado. Existen grandes castillos, grutas y mucha tranquilidad, contestó el león. Así, una palabra tras otra, surgió una sincera amistad. Amen Unkur tomó confianza e invitó a Aquehuahuen a que acompañara sobre la roca donde todos los días arrojaba su anzuelo y contemplaba el horizonte. El león, con tanta convicción y ternura, cautivó a la muchacha. Además, expresaba tanta seguridad que cuando le invitó a dar un paseo por el mar, ella no titubeó en aceptar. Fue así como Amen Unkur, sentada sobre las espaldas del león marino, salió de Punta Yunkyartú y realizó el viaje por el canal Whiteside hasta lo que hoy se conoce como Puerto Cóndor, frente a la isla Dawson, donde en aquel tiempo no vivía nadie. En ese lugar, Aquehuahuen volvió a colocar a la muchacha sobre la orilla. Con esta experiencia, Amen Unkur perdió el miedo al mar y decidió no abandonar a tan gentil compañero, el que se comprometió a mostrarle todo el mundo subterráneo
y sus ocultas maravillas. Mientras tanto, la familia de la joven había notado su ausencia, ante lo cual sus hermanos salieron en su búsqueda. Recorrieron toda la costa hasta que finalmente llegaron hasta el roquerío donde ella se encontraba. Pero cuando Amen-Unkur los vio aproximarse, llamó a Aquehuahuen y le pidió que la llevara mar adentro, que ya no quería regresar a su comunidad. En realidad, ella se había encariñado con el león marino y sentía un gran amor por él. Antes de internarse en el mar, la joven le comunicó a sus hermanos su deseo de no regresar. Les dijo que había encontrado un marido que amaba y que le explicaran todo a sus papás. Luego la pareja se dirigió al mar austral, ella navegando sobre la espalda del león marino, y no se les vio nunca más. Se sabe que tuvieron muchísimos descendientes, los que han poblado nuestras costas australes. Esta ilustración es de el gran ilustrador chileno Marcelo Escobar, quien, además de ilustrar tan bellamente esta leyenda que acabamos de escuchar, ilustró el libro completo Leyendas y cuentos indígenas de Hispanoamérica de Antonio Landauro. Otra. Hola niños y niñas, queridas familias. En el Día del Patrimonio les voy a narrar una hermosa leyenda tupí de los indígenas tupí que se llama La Paloma Blanca con Pechera Roja y aparece en este libro, Leyendas y cuentos indígenas de Hispanoamérica, de Antonio Landauro, publicado por Editorial Mis Raíces. Se cuenta que el dios Tupá, el soberano hacedor del cielo y de la tierra, se encontraba en las alturas y miraba hacia abajo. Veía las altas montañas, las verdes llanuras, los azules océanos, también las cantarinas cataratas, los refrescantes lagos, y se contentaba. Su corazón se alegraba al ver todas las cosas que había creado. Veía flores multicolores, también aves que tenían un plumaje verde y rojo intenso, animales que eran del color amarillo, negro, castaño. También veía a los seres humanos de piel morena, serpientes anaranjadas y cobrizas, árboles con follaje multicolor, igual que sus troncos. Y miraba más allá, miraba también las blancas montañas y las nubes blancas, y veía que no había creado ninguna criatura viva en la cual se replicara ese color, y pensaba cómo podría hacerlo para darle a alguna criatura esa tonalidad. No he creado ningún animal blanco entre tanto colorido. ¿Cómo lo haré?, pensaba. Una tarde, después que el sol se puso, el dios Tupá se recostó sobre su hamaca a pensar y a reflexionar. Estaba con el ceño fruncido, preocupado y la mirada perdida. Entonces fue que salió la luna y lo envolvió todo con su blancura, y vio al dios preocupado. La luna envió a una de sus hijas a averiguar qué le pasaba. Cuando se enteró y la luna supo lo que le ocurría al dios Tupá, decidió ayudarlo. Yo le daré el color blanco resplandeciente para que él haga un animal, dijo la luna. El rey Tupá, el dios Tupá, se sintió muy feliz, muy agradecido por la luna. Y apenas había formado de sus manos una paloma, una grácil paloma, muy delicada y muy fina. Entonces la luna la bañó con su resplandor blanco. El dios Tupá le dijo: «Te llamarás Ti». Y entonces la pequeña paloma, después de escuchar su nombre, abrió con su piquito las manos del dios y salió volando y se fue hacia las selvas a vivir entre dos fabulosos ríos, entre el río Uruguay y el río Paraná. La paloma Ti vivía muy feliz. Encontraba siempre granos de color negro y azul y rojo para comer. Y además tenía agua para bañarse, agua para beber. Le gustaba también volar sobre los techos de las chozas y estar en las aldeas de los seres humanos
porque allí encontraba unos ricos granos de maíz. Pero pasó el tiempo, muchas lunas pasaron. Los hombres aprendieron el nombre de Ti y entonces denominaban Ti a todas las cosas que existieran y que fueran de color blanco. Después de muchas lunas, de muchas veces que la luna giró alrededor de la selva, la paloma Ti empezó a ponerse triste. ¿Qué te ocurre, Ti?, le decían los hombres. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Ella los oía, pero no les contestaba. Estaba triste porque en un mundo lleno de color era la única criatura blanca. La paloma pensó: voy a ir donde el dios Tupá a pedirle que me tiña mi plumaje de colores. Y así lo hizo. Emprendió el camino al cielo. Llegó muy agotada y expuso con premura su petición y con mucho dolor también. Pero su petición no fue acogida. El dios Tupá le dijo: ¿pero no estás contenta? Invertí toda una tarde y toda una noche en crearte. Y la paloma volvió a la tierra. El dios Tupá estaba muy orgulloso de su creación, porque la paloma, con sus finas contextura y su color, emulaba a la hermosa luna. La paloma bajó muy triste, se escondió en la selva, entre las lianas y las enredaderas. Y un día que amaneció con el corazón muy abrumado, se decidió estrellarse contra una mata de espinas. Lo hizo con tanta fuerza que se clavó una gran espina en el pecho. Empezó a sangrar. Su pechera se tiñó de color rojo y ella cayó desmayada. Al atardecer, cuando despertó, ya no manaba sangre de su herida. Se fue a bañar el río, pero la mancha roja no había desaparecido. Ahora era una paloma blanca con pechera roja. Desde ese día los animales y los humanos empezaron a querer aún más a la paloma Ti, porque comprendieron que ella estuvo a punto de perder la vida por querer tener color en un mundo todo colorido, aunque para algunos esto pueda ser insignificante. Y colorín colorado, esta bella leyenda, por fin tan hermosa, se ha terminado. Hola amigos, yo soy Valentina Rebolledo, autora infantil, y quiero compartir con ustedes dos cuentos del libro maravilloso Leyenda y cuentos indígenas de Hispanoamérica. Hoy leeré La hija del sol. Hace muchísimos años, un cacique guaraní, célebre y muy respetado en la región por ser el mayor de los caciques sobrevivientes, tenía una bellísima hija a quien deseaban enamorar todos los valientes guerreros de la región. Multitud de presentes ofrendaban los pretendientes a diario, los más variados collares, piedras preciosas, exóticos pájaros, telas de 1000 colores, en fin, cada uno procuraba complacerla con sus obsequios y trataba de superar el regalo de su rival. Pero ella permanecía indiferente a todas las manifestaciones con que trataban de conquistarla. Incluso había rechazado a los que, más osados, se atrevieron a declararle su amor y a pedirle matrimonio. Ninguno de los pretendientes le había llegado al corazón, por lo que, triste, temía que alguna vez tuviera que aceptar a alguno sin amarlo de verdad. Ante tal situación, temiendo el anciano cacique que el tiempo transcurriera sin que su hija se decidiera, lo que traería sin dudas como consecuencia que él pudiera morir sin conocer el futuro gobernante, y temiendo además que las dudas de la princesa pudieran acarrear grandes desgracias a su pueblo por ambiciones desmedidas de algún cacique vecino o guerreros atrevidos, tuvo que decidirse a poner fin personalmente a tan larga espera. Llamó a su hija y ambos discutieron el problema. El anciano insistía en la urgencia de que ella escogiera a su futuro esposo. La joven, por el contrario, quería dilatar la elección, esperanzada en que pronto aparecería el hombre de sus sueños. Por fin, ambos llegaron a un acuerdo. Se celebraría un torneo entre todos los pretendientes, en el que deberían cumplirse determinadas pruebas,
y el vencedor podría intentar enamorar a la princesa. De tal suerte, al día siguiente se convocó a los más bravos y apuestos guerreros de la región al célebre torneo, y se hizo saber que quien presentara ante el cacique el ave más bella y de canto más armonioso, la piedra de mayores destellos, el jaguar más hermoso de aquellas selvas y la flor más extraña y desconocida, obtendría la posibilidad de acercarse a la princesa y proponerle matrimonio. Se fijó como punto de reunión para iniciar el torneo la plaza de la aldea y como fecha 3 días después de difundida la convocatoria. Llegó el día señalado. En la plaza de la aldea, presidiendo la competencia, se encontraba el cacique que vestía sus mejores galas, rodeados de ancianos, guerreros y brujos de la comunidad. La joven, que lucía más hermosa que nunca y que se hallaba ricamente engalanada, alejada del lugar, veía con tristeza cómo iba a empezar aquel extraordinario torneo. A una señal del cacique, se apresuraron los contendientes a tomar sus posiciones para iniciar la competencia. Mas, en el momento en que todo se hallaba dispuesto, la joven alzó su voz y gritó: ¡Alto, padre! ¡Detén el torneo! Por fin he decidido con quién he de casarme. Mientras los que iban a participar se preparaban para hacerlo, un desconocido de baja estatura, de complexión endeble, sucio y harapiento, con la ropa hecha jirones y lleno de polvo y lodo, había llegado a la aldea. Poco antes de su arribo, había visto a la bella muchacha y, prendado de su hermosura, le ofreció su amor y protección. Ella, misteriosamente influenciada por la mirada, expresión y un algo oculto que no acertaba a descubrir en aquel extraño, se había enamorado de él, y así se lo comunicó a su padre. Extrañado y sorprendido, detuvo el cacique los preparativos, se levantó de su asiento y, atravesando la plaza, llegó al lugar en que se encontraba su hija y el extraño visitante, y le pidió a ella que le presentara a su futuro esposo y sucesor. Al ver a aquel desconocido y al darse cuenta de su triste apariencia, montó en cólera. Desaprobó la elección de la joven y ordenó que expulsaran del lugar a aquel extranjero. Ella debía obedecer a su padre, por lo que solamente pudo sollozar, entristecerse y despedir con lágrimas en los ojos al hombre del que se había prendado a pesar de su deplorable físico. De pronto, un deslumbrante rayo de luz iluminó el ambiente. Una espesa y negra nube envolvió al extraño sujeto, y una vez disipada apareció entre los asombrados e incrédulos ojos de todos los presentes un apuesto y gallardo guerrero como nunca antes habían visto. Tenía los ojos del cielo, de fuerte musculatura, y estaba ricamente vestido con unos ropajes tan extraños como vistosos. Enseguida se volvió hacia la muchacha y, tras contemplarla por unos instantes, le dijo: Yo soy el hijo del sol y he venido hasta aquí, enviado por mi padre, para casarme contigo. Pero me he dado cuenta de la altanería y el desprecio con que tu padre trata a quienes considera indignos de su rango. Por lo tanto, he decidido castigarlo para que con eso sufra las consecuencias de su carácter despótico y se arrepienta de ser tan despreciativo con sus semejantes. Por eso, lejos de casarme contigo, como eran mis más sinceros deseos, he de convertirte en pájaro, para que tu padre llore amargamente su desdicha cada vez que vea a la hija del sol, bella ave en la que te has de convertir dentro de un instante. Aquel cacique lloró su gran pena durante toda la vida y fue víctima de la indiferencia de quienes lo conocieron. Hoy día, eventualmente, se escucha en las tierras guaraníes un canto que se parece a un lamento humano. Es la hija del sol, que convertida en ave, canta sus desdichas en algún rincón de la fértil tierra amazónica. El extraño suceso vivido por Celestino Albayay. Este es un cuento de Dieguita, que forma parte de este libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica, escrito por Antonio Landauro. Según el anciano Juan Albayay, sacristán de la antiquísima parroquia de Freirina, en otros tiempos conocida como Iglesia Santa Rosa de Lima, rica en milagros y favores concedidos, su abuelo,
Celestino Albayay Ceriche, hijo de Juan Albayay, minero de la región de Atacama, y de María Ceriche, una mujer diaguita, curandera de profesión, su antepasado era una persona como pocas, intrépido como un cóndor, valiente como un puma y curioso como un gato. Un día, creyendo que estaba preparado para descubrir los misterios de la cordillera de los Andes, que guardaba numerosos secretos, partió solo hacia una empinada cima de la región y empezó a subirla sin escatimar las consecuencias de su osada acción. Al atardecer se detuvo, acampó, hizo un fuego, comió y durmió. Tan pronto despuntó el sol al día siguiente, prosiguió su marcha. Durante 3 días repitió la dura jornada, pero al cuarto, apenas oscureció, comenzó a nevar. Primero suavemente y luego de manera descomunal. Se guareció bajo unas salientes de rocas, y nevó, y nevó, y nevó. El frío desmedido, la soledad infinita y el silencio monstruoso que se apoderó de todo, lo estremeció. Celestino por primera vez sintió miedo y quiso regresar, pero no pudo. Estaba totalmente desorientado y confundido. Es más, ya no sentía su cuerpo semicongelado y no tenía movilidad. A tientas, sin visibilidad y lleno de pavor, bajó cuanto pudo por un roquerío, siguiendo solo su instinto. De pronto perdió pie, resbaló, pisó en falso y cayó al vacío. Rodó por un despeñadero y luego quedó inmóvil como una roca. Minutos después, horas después, días después, no lo sabía, Celestino empezó a llorar pensando que iba a morir ahí, solo y olvidado. En un último intento por sobrevivir, lanzó al viento una lastimera súplica. ¡Dios mío, ayúdame! Y cerró sus ojos, pensando que alguien podría oír su voz. Lentamente, en medio de aquel agónico y frío trance, sintió llegar su fin. Inexplicablemente sintió que bajo su cuerpo la tierra temblaba. El mundo se estremecía. Lo desconocido le abría sus puertas. Se resignó a lo peor. Ya no podía eludir a la muerte. El instinto le ordenó abrir los ojos y vio con asombro a una mujer de edad indefinida que se le acercaba. Tenía finas facciones y una larga cabellera que se confundía con la noche. Y a un gesto suyo, la nieve dejó de caer. Sin duda era su imaginación. Soñaba o deliraba. Su desconcierto aumentó cuando sintió su voz, aunque podía ser la voz del viento. ¿Eres real o eres un sueño? ¿O eres la muerte tal vez? Pensó Celestino moribundo, casi sin respirar, al límite de la vida. Soy Corianca, la ñusta perdida, escuchó Celestino con una impresionante claridad. ¿Quién? Musitó el agónico peregrino. Soy hermana de Águila Dorada. Él estaba como tú, en trance de muerte, y nadie podía dar con el mal que le aquejaba. Una noche mi padre, angustiado, se durmió y escuchó entre sueños una voz que le dijo que debía llevar a Águila Dorada hasta una fuente que existía en la más alta de las cumbres cordilleranas y debía beber y bañarse en sus aguas. Tan pronto mi padre despertó, organizó una caravana de guerreros y sacerdotes y partimos en busca de la prodigiosa fuente. Fatigas, adversidades y 1000 peligros debimos sortear. Empinadas montañas, torrentosos ríos, profundas quebradas, calor abrasador, gélidas temperaturas, vientos inclementes. Todo lo superamos. Lo único que contaba era salvar la vida de Águila Dorada. Un día, cuando bordeábamos una altísima montaña que a todos nos impresionó, exclamamos: ¡Aconcagua! ¡Aconcagua!, que significa centinela de piedra. Supimos que ese era el lugar señalado. Redoblamos los esfuerzos y creció la esperanza. Pero a poco andar escuchamos extrañísimos sonidos. Era el eco de un gran torrente. La realidad nos abofeteó el rostro. Vimos que el cauce de aquel río
Igual que el abismo que estaba a nuestros pies, era infranqueable. Buscamos la manera de atravesarlo, pero la otra ribera era imposible de alcanzar. Descorazonados, con el atardecer a nuestras espaldas, optamos por acampar y descansar. Todos creímos desfallecer. Las largas y fatigosas jornadas habían sido en vano, y sin pensar en nada más que en el fracaso, nos sumimos en el sueño. Cuando la aurora anunciaba la llegada de un nuevo día y nos preparábamos para una imposible jornada, un fuerte estrépito se dejó escuchar y la tierra empezó a moverse con una fuerza inusitada y desconocida. Despavoridos, nos refugiamos en un bosque cercano, al borde del abismo que crujía bajo nuestros pies, y vimos que miles de rocas y piedras de todos los tamaños, con gran estruendo, se deslizaban montaña abajo, y poco a poco, como si una mano invisible ordenara todo, se formó un puente que unió ambos lados del abismo y nos permitió atravesar al otro lado. La voluntad divina se había manifestado. Dichosos cruzamos aquel puente natural y llegamos finalmente al manantial. Mi hermano bebió aquella cristalina agua, se bañó en ella y se produjo el milagro. Águila Dorada había sanado. Jubilosos, todos regresaron al lugar desde donde habían partido, menos yo, que decidí permanecer aquí resguardando estos parajes majestuosos, agradecida de los dioses por haber salvado a mi hermano y con ello la continuidad del imperio. Antes de abandonar la parroquia de Freirina, don Juan Albayay me dijo que su abuelo Celestino le contó que había sido salvado de las garras de las nieves eternas por una virgen incaica y que nadie en el poblado le había creído. Es más, decían que había enloquecido. Lo cierto es que luego de su regreso de la montaña, su comportamiento experimentó un cambio radical. Se volvió taciturno, esquivo, huraño, casi no hablaba ni miraba a nadie. Estaba como hechizado, con los ojos puestos en la nada. Y un día desapareció del pueblo y apareció cerca de Huasco. Pudo ser la imponente soledad o el hecho de sentir muy cerca el hálito de la muerte lo que lo transformó. Quizá el miedo que experimentó al hablar con esa fantasmal mujer lo que le afectó y le quitó el deseo de hablar. O aceptar que estuvo muerto, tal vez. Todo lo soñó, tal vez. Quizás puede ser, pero nadie nunca lo sabrá. Hola a todas y todos, soy Carolina Romo, soy bibliotecaria, cuentacuentos. Quiero compartir con ustedes hoy día un cuento que aparece en este bello libro. Es un cuento cubano y se llama La cabeza de Patricio. Según cuentan en Remedios y de acuerdo a las más fidedignas tradiciones calleras, vivía en esta pequeña ciudad cubana en los últimos años del siglo XVIII, en un bohío muy pobre pero limpio, un honrado zapatero de sangre carabalí y arhuaco, al que todos llamaban Maestro Patricio. Su choza estaba ubicada al final de la calle de la Bermeja, esquina con Santa Rosa, frente al camino que llevaba a Puerto Príncipe. Allí vivía modestamente este humilde artesano cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días. Había sido esclavo, pero recuperó su libertad porque su amo lo envió a La Habana a pelear contra los ingleses, que por aquel lejano 1762 eran dueños de la isla. Al regresar a Remedios, como premio a su buen comportamiento y a la valentía demostrada en la lucha, le dieron la Carta de Libertad. Según apuntes que realizó el más antiguo médico que se conoce en esta ciudad, el doctor Martín Rojas, el maestro Patricio tenía una cabeza muy grande, cubierta de una abundante cabellera negra que le daba un aspecto de monumentalidad. Y cuando se quitaba el sombrero, parecía una esponja gigante. Desde entonces, entre los vecinos se hizo muy popular comparar cualquier cosa muy grande con la cabeza de Patricio. También notaron que siempre que se nublaba el cielo por la parte en que vivía Patricio, la lluvia se avecinaba, aunque estuviera despejado por otras partes y viceversa. De aquí nació la proverbial frase, la cabeza de Patricio.
porque los remedianos de entonces, para decir por dónde venía el nublado, acostumbraban a expresarlo así: mire, por allá, por encima de la cabeza de Patricio. De abuelos a nietos por varias generaciones se heredaron esta costumbre y hoy cualquier natural de Remedios, cuando ve nublado hacia el sur, dice: agua segura, está nublada la cabeza de Patricio. Este es un barómetro especial que tienen los remedianos y que es tan exacto como el aneroides metálico de Bourdon, más perfecto. Y no hay barómetro de cubeta, de sifón ni metálico que exprese mejor las aproximaciones de lluvia o tiempo seco como la cabeza de Patricio. Pero también en esta localidad había otro barómetro muy eficaz y seguro que competía con Patricio. Se trata de el baúl de ña Trina. Esta respetable señora, por la que corría sangre americana y africana, tenía un baúl de madera forrado de cuero que indicaba muy bien el tiempo. Cuando era seco, su tapa se adaptaba perfectamente y quedaba herméticamente cerrado. Costaba trabajo abrirlo, pero cuando había probabilidad de aguacero, se abría espontáneamente y no había modo, por mucha fuerza que se empleara, de cerrarlo. Y según la mayor o menor abertura, así era la proximidad, mayor o menor, del agua y su cantidad. Por aquel entonces, antes de salir de casa, todos los vecinos de Remedios consultaban el baúl de ña Trina o la cabeza de Patricio en los días sospechosos de lluvia. Y los consultaban todos, hombres y mujeres, niñas y niños, ancianos y ancianas, sin distinción de clase, condiciones sociales o credos religiosos. Gobernadores, alcaldes, mayores, jueces, obispos, campesinos, pescadores, talabarteros, carpinteros, marineros, mineros, parteras, médicos, panaderos. Y unos se inclinaban por el baúl de ña Trina y otros por la cabeza de Patricio. Ambos eran excelentes barómetros naturales y nunca, pero nunca fallaban sus pronósticos. Guárdese su baúl, que mientras tengamos la cabeza de Patricio, no habrá otro barómetro mejor ni más seguro, ¿sabe?, le decía ña Regla a ña Trina en una discusión casera habitual. ¿Qué sabe usted, cachorra de barómetro? Juégase pa' la batea, intrusa, atrevía, huye, le replicaba ña Trina, segura de la certeza de su instrumento. Estas escenas se repetían a cada rato y en cada esquina entre los remedianos. Unos defendían a capa y espada a la dueña del baúl barómetro y otros se inclinaban por el oráculo de Patricio. Nunca antes había existido tanta división en un pueblo por cuestiones climatológicas. Pero esta disputa la dirimió el fuego. ¿El fuego? Sí, dicen que una noche oscura como la bóveda, cuando celebraban un bautizo en casa de ña Trina, un amigo de ella dejó un cabo de vela encendido sobre el baúl y se olvidó de él. Y en la juerga todos se olvidaron del cabo de vela y cuando se percataron ya era tarde. El baúl estaba reducido a cenizas, pobre baúl. Desde entonces los remedianos perdieron uno de sus mejores barómetros y acaso el más seguro. Hoy, pues, los viejos oriundos de Remedios consultan la cabeza de Patricio para saber si va a llover. Generalmente cae agua cuando aparecen grandes nubarrones por la salida de Rojas, antes del Príncipe, que era el sitio donde residía el popular zapatero Patricio y que corresponde al sureste de la ciudad.